Después, dos o tres datos de color más interesantes en relación a esto de, che, qué libros leer para invertir, es, este libro tiene un retorno internacional que el dato que yo quiero tomar acá es, muchos libros agarran periodos de tiempo muy cortitos, que después lo voy a mostrar porque hay un par de ejemplos de Argentina, en algún otro libro que creo que está acá seleccionado, donde agarran un periodo de tiempo tan sesgado de Argentina que les da un retorno muy alto porque claro, como empiezan el periodo justo después del rebote, justo cuando estaba por empezar el rebote post-hiperinflación de Alfonsín, claro, les termina dando un retorno súper alto porque agarran justo del pico mínimo hacia el alza. Si hubieran agarrado un comienzo 5 años atrás, le hubiera dado un número totalmente diferente. Pero sin embargo, esto que estamos viendo en pantalla es de 1900 hasta el 2012. Por lo tanto, son 112 años de retorno de distintos países. Y como ven, el retorno, por ejemplo, en el mundo entero de las acciones no llega al 6%, pero sin embargo tenés a Canadá con el más o menos 6, a Nueva Zelanda más o menos 6, a Suecia más o menos 6, y esto es real, o sea, es sacándole la inflación. A Estados Unidos por arriba del 6, ¿se acuerdan que muchas veces nosotros hacemos referencia al 6,6% neto después de impuestos e inflación? Bueno, ese 6,6 en realidad empieza un poco después de 1900, por eso es 6,6. Acá en este gráfico que empieza en 1900 es 6,1, 6,2 o algo así. Después Australia tenés más de 7 puntos y Sudáfrica es el país con el retorno más alto para acciones de todo el mundo, con Sudáfrica 7 y pico por ciento anual. Y el peor de los que se tiene registro de 1900 hasta la fecha es Italia, que no llega al 2% de retorno anual compuesto, seguido por Bélgica en el 2 y pico, seguido por Francia, después Alemania, España, Japón, Irlanda, Noruega, Suiza, Holanda, Dinamarca, Finlandia, el Reino Unido y después Canadá y todo lo que vimos que supera al promedio del mundo. Datos de color interesantes es que en UK en ese periodo entre 1900 y el 2012 tuvieron retorno negativo los bonos en ese país, al igual que tuvieron retorno negativo en Japón los bonos, bastante negativo, al igual que en Alemania, al igual que en Francia y al igual que en Italia y en Bélgica también. O sea que de los países europeos que están en pantalla, el único que tuvo retorno positivo sobre bonos fue España, y los bonos que más rindieron de todos los que están en esta muestra son los de Dinamarca, como se ven en pantalla. De esto y de otro libro que voy a recomendar en unos segundos, sale la conclusión de que, al igual que es muy difícil o casi imposible, porque vimos que el 90 y pico por ciento de los fondos pierde contra su índice, elegir qué empresas seleccionar dentro del mundo de empresas yanquis, también es difícil elegir en qué países apostar al capitalismo en vez de apostar a ciegas, ponele como un argentino en el capitalismo yanqui o en el de la Unión Europea. Entonces, tiene mucho sentido la diversificación internacional. Ese es el concepto que no lo escribí, pero que sale de esta lógica. Este libro también destaca, como ya vimos antes, pero no lo voy a volver a decir, pero este está bueno porque es de 1802 hasta el 2012 en vez de en periodos más cortos como vimos antes, lo que puede pasar en un año desde 1802 hasta el 2012, que es un montón de tiempo y en retorno real, es decir, considera la inflación, tenés el peor año de la historia en acciones 39% abajo y el mejor 66% arriba. Pero cuando ya te vas a periodos de 20 años, como hemos visto en distintas fuentes, y esta es otra fuente más con un periodo de tiempo más largo, el peor retorno de toda la historia en un periodo de 20 años fue 1% arriba por año, que no es despreciable porque es retorno real considerando inflación, y el mejor periodo de 20 años 12% arriba. Pero cuando ya te vas a un periodo de 30 años, el peor periodo de 30 años, que obviamente es con la crisis del 30 en el medio, te da un 2% y pico, 2,6% anual real, después de inflación anual compuesto, y el mejor escenario 10,6. Está en el periodo de 30 años. Otro dato de color interesante que este libro tiene es, por ejemplo, acá se ve la cantidad de empresas que cotizan en Estados Unidos y cómo están compuestas en esos índices que son muy famosos. Por ejemplo, el S&P 500 son las 500 más grandes, ponele, que son las que están acá, que representan el 80% del market cap de todo lo que cotiza en Estados Unidos. Cuando vos agarrás el Russell 1000, es decir, las 1000 empresas más grandes de Estados Unidos, ya tenés el 90% de todo lo que cotiza en market cap, y el Russell 2000 tienes el 9 y pico por ciento. Entonces, si vos tuvieses el Russell 3000, que son los 1000 más grandes y las 2000 que le siguen, tendrías el 89,5 más el 9,6, por lo tanto solo te quedaría el 0,8, que es todo lo que viene después del Russell 3000, que es el 1000 más 2000.
¿Está bien? Entonces casi que no te perdés market cap al elegir, por ejemplo, el Russell 1000 y el Russell 2000 para seguir al mercado entero yankee. A mí lo que me gusta en este ejemplo es poner una moneda en el S&P 500, que son las 500 según Standard Poor's, y en el Russell 2000, que son las 2000 más chiquitas, siguiendo las 1000 más grandes del Russell, que básicamente el Russell 2000 es apostar a las small caps, y como son todas más chiquitas, no tenés un porcentaje gigantesco de tu cartera en 5 empresas locas como si vas a pasarte con el S&P 500, especialmente ahora. Esto no lo voy a ver, no sé, por ejemplo, el profit margin en general tiende al 6% en Estados Unidos desde el año 60 a la fecha. De vuelta, al igual que vimos en otros libros, cuanto más chiquita la empresa, más alto el retorno, con una desproporción total entre el decil más chiquito y los que le siguen, porque en el decil más chiquito tenés a toda la bosta microcap, donde ni en pedo vas a poner guita ahí. Entonces es como que esto del tamaño es medio polémico, pero no tanto, porque quizás podrías agarrar siempre el segundo decil y elegir en el segundo decil siempre para no estar en esas ultra micro cap, y agarras el segundo decil, que sería básicamente como agarrar un pedazo ahí del Russell 2000 por size. Después, por dividend yield, es decir, las que tienen dividend yield alto, en general rinden por arriba del índice comparable. Las que tienen un price over earnings bajo, en general rinden por arriba del índice comparable. Esto lo vimos en otros libros, lo pueden ir a videos anteriores, en formato tablita, de tipo decil 1, decil 2, decil 3. Esto es en formato tipo líneas en la evolución del tiempo, 50 y pico, 2000 y pico. Este sí es un periodo que un inversor en un solo humano puede lograr. Y después, de vuelta, Small Scale Growth and Value Stocks. Como ya sabemos, las empresas value tienen un retorno compuesto más alto que el S&P en su conjunto, y es otra de las cosas validadas por la historia. Y después 2 o 3 datos que sí no estaban anteriormente, que son en lo que no invertir básicamente, según este libro. No lo estoy diciendo yo, no es un consejo de inversión, sino que estoy leyendo lo que dice este libro, que se llama Stocks for the Long Run, de Jeremy Siegel. ¿Está bien? Y una de esas cosas que dice ese libro es que si uno invierte en los IPOs, en el momento en que se hace ese IPO, por ejemplo, End of First Month Trading es la liñita negrita y la otra es desde el IPO mismo, ven que en ambos momentos, es decir, comprando en el IPO el día que sale a cotizar en bolsa la empresa o un mes después, cuando termina el primer mes calendario que te salió a cotizar en bolsa la empresa, casi que en todos los años comprando una cartera diversificada de IPOs perdía guita. Excepto en el 97, que era un delirio mítico todo, y en el, no sé qué año dice acá. No, en el 70 y algo. En el 77, en el 80 y algo, no sé. No, en el 90 y pico perdía siempre con los IPOs también. Esto es el gráfico muestra desde 1968 hasta el 2001. Y acá estamos en esto, que está resaltado en amarillo Argentina, en el gráfico de abajo, Developing Countries, y es el retorno en dólares en comparación con el PBI, con el GDP Growth. O sea, cuánto crecía el PBI y cuánto retornaban una cartera diversificada de acciones en ese país. Y ven, por ejemplo, que Estados Unidos está levemente por arriba del 6%, pues está tomando de 1900 al 2012, gran periodo de tiempo, lindo periodo de tiempo, con un crecimiento del PBI del 1 y pico por ciento. Como ven acá, no hay una correlación fuerte, porque por ejemplo Italia creció al 2 y pico del PBI, cuando el retorno no llegó al 2 real, por tanto fue pésimo para los inversores, pero muy bueno para la sociedad, al menos en crecimiento. Y Japón fue el que más creció, más de 2,6 anual, pero sin embargo el retorno está por debajo de la mitad de los países. Entonces acá le metieron una línea, pero sin embargo yo no veo ningún tipo de correlación, ni causalidad, ni nada. Entonces acá es interesante ver que lo que crezca una economía no tiene nada que ver con la guita que ganen los accionistas de las compañías que cotizan en bolsa. Y abajo pueden ver los países emergentes, que está Argentina por suerte en este gráfico. Pero como les decía, ¿por qué está Argentina? Porque justo el periodo que cortaron no es 1900-2012, pues no tienen ni data ni en pedo de estos países de un periodo largo de tiempo, sino que el periodo que cortaron es 1988-2012. 1988-2012. Y como vimos, no sé si se acuerdan la vez pasada, que habíamos visto que en el 81 Argentina tocaba tope máximo de precio en propiedades, y de ahí se hacía mierda fulminantemente 75% hasta el año 85, y después ahí languidecía, o sea, quedaba languideciente tanto propiedades como acciones en Argentina del 85, 86, 87, 88, bla.
Y entonces se están agarrando justo el 88 en adelante, hasta el 2012, que todavía no agarra, por ejemplo, la crisis actual post-2018, sí agarra la del 2002, pero que de vuelta en términos relativos con Estados Unidos no fue tan pero tan zarpada, porque por ejemplo propiedades en Buenos Aires bajaron 50% cuando los activos en el mundo bajaron más o menos 30%. Sin embargo, ahora en el 2023 estamos 50% bajo en propiedades, cuando el mundo está teniendo retornos muy positivos, como vimos recién en Silo con una casa random que acabamos de abrir. Dicho eso, Argentina en ese periodo tiene un retorno del 12% más o menos, que es el doble de lo que vemos acá en Developed Countries, ¿no? Y Chile más del 15% y México casi el 20% en este periodo, cuando por otro lado tenés a China en el -5% anual compuesto, o sea, desde que habilitaron comprar acciones hasta el 2012, ¿no? ¿Está bien? Y de Rusia también lo tenés por debajo del 0 en todo ese periodo, que es un periodo largo, y Portugal lo tenés en 0 y a Jordania lo tenés en 0. Si sacás Jordania, Portugal, Rusia y China, te da un gráfico más o menos con algo de coherencia, no tanto. De vuelta, como que acá yo no veo relación entre el crecimiento del PBI per cápita y el retorno que los accionistas se llevan a su bolsillo. 2 o 3 cosas más. Otro dato interesante que muestra este libro es que en el largo plazo, en el corto plazo puede pasar cualquier cosa, como decimos siempre, pero acá este gráfico muestra de 1871 hasta el 2012, en el largo plazo, vemos que hay correlación o van juntitos los dividendos de las empresas del S&P con el S&P. Suben los dividendos, suben la cotización de las empresas, con excepciones. Por ejemplo, acá bajan los dividendos fulminantemente, no bajan proporcionalmente el precio de las empresas. Lo mismo acá, bajan fulminantemente los dividendos, no bajan fulminantemente el precio de las empresas. Sí, en la década del 30 bajan fulminantemente los dividendos, inclusive después de la baja fulminante de las empresas. Entonces, lo que yo concluyo de este gráfico es que importa muchísimo qué pasa con los dividendos. Importa muchísimo. Podrían verse las ganancias también, pero esta es una forma de verlo, los dividendos. Por ejemplo, no sé, Berkshire Hathaway, ya lo sabemos todos, o Monster Beverage no pagan dividendos, sin embargo son empresas que ganan fortuna de guita, la reinvierten y cada vez hacen una bola de nieve aún más grande.